Hola, que Dios les bendiga. Qué gusto es poder encontrarnos una vez más para poder aprender de la palabra de nuestro Dios. Y el día de hoy vamos a buscar rápidamente nuestra base bíblica, la cual se va a encontrar en el libro de Jueces, capítulo 4, versículo 21. Libro de Jueces, capítulo 4, versículo 21. Y entonces, si ya lo encontraste, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. ¡Wow! Qué fuerte cuando leemos este pasaje. No sé si meditaste un poco en lo que acabamos de leer. Es bastante fuerte, pero para que no te asustes, tranquilo, no te desesperes, te voy a contar un poquitito rápidamente de lo que se trata este capítulo y de la historia en sí, de lo que nos está hablando. Este capítulo narra la historia de Débora y Barak. Yo creo que quizás Débora la conoces más por ser como la primera mujer jueza o que administraba justicia en el pueblo de Israel. Ya es bastante conocido por eso. Pero lo que acabamos de leer, y para no irnos tan profundamente en el tema, contarte que en esta historia los protagonistas son tres. Ya los protagonistas buenos son tres. Tenemos a Débora, tenemos a Barak y tenemos a Jael. Y el malo de la historia podríamos decir que son dos, pero en realidad básicamente casi toda la historia gira en torno a un personaje. ¿Y por qué te digo dos? Bueno, el primero sería el rey de Canaán y el segundo sería Sísara, quien era el capitán del ejército de Canaán, del rey Javín. Entonces podríamos tener ahí estos dos personajes malos, como decirte, los malos de la historia. Pero bueno, ¿qué estaba pasando y por qué la Biblia nos relata un hecho quizás tan sangriento? ¿Y por qué la hermana Ethel en esta ocasión decidió tomar un episodio tan fuerte para poder reflexionar en este día en la clase Escuela Bíblica? Bueno, lo particular que tiene este pasaje es que, bueno, el libro de los jueces, antes de eso, contarte que el libro de los jueces, por si no te lo has leído, nos narra bastante historias, bastantes relatos de hombres y mujeres que Dios permitió y que Dios levantó en un tiempo bastante turbulento de la historia del pueblo de Israel en realidad. Lo que sucede es que durante ese periodo, el periodo de los jueces, digamos que no es un periodo muy bueno de la historia de Israel. En ese periodo la Biblia nos dice que el pueblo no tenía rey todavía y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero esto es muy amplio y principalmente que es lo que más predomina en este periodo es que el pueblo de Israel abandonó a Dios y lo abandonó de manera muy radical y se fue tras todos los ídolos, los dioses habidos y por haber que Dios le dijo que no adorara. Es decir, el pueblo hizo todo lo que Dios le dijo que no hiciera. Por esa razón, cuando el pueblo buscaba a Dios, clamaba, se humillaba, Dios levantaba un líder, un libertador, para que los libertara, valga la redundancia, de estos pueblos que el mismo pueblo de Israel no había exterminado y que en cierta forma estaba experimentando debido a su propia desobediencia. ¿Ya? Esto es un poco de contexto en realidad y es por qué surgen estos periodos o estos pasajes tan sangrientos en el libro de los jueces, ¿ya? Y hay de todo, de todo. Así que te animo a que puedas leerlo.
Pero volviendo a nuestra base bíblica, te decía que la Biblia nos dice que Sísara tenía muchos caballos, tenía muchos carros, y esto como que molestaba o atormentaba bastante al pueblo de Israel. Y también, producto de esto que era permitido por Dios, la Biblia nos cuenta que el líder era Barak, ¿ya? El líder era Barak, pero Dios había permitido que Débora pudiera ser como la consejera del pueblo, a quienes el pueblo acudía, ya sea por justicia, para que le resolvieran algunos problemas, porque lo que podemos ver es que Barak en realidad estaba como en un segundo plano. La Biblia nos dice que Débora profetiza y le dice a Barak que Dios va a entregar a Sísara, que es nuestro personaje malo de la historia, pero la Biblia nos menciona que Débora le dice, ve. Lo curioso cuando vemos este pasaje es que Barak le dice, ok, yo voy, pero acompáñame, ve tú conmigo. Y lo que sucede es que Débora le dice, ok, sí, yo te voy a acompañar, pero Dios va a entregar a Sísara. Y nos dice que, dice más, no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Es decir, le dice, ok, la gloria, el aplauso, el bravo, las ovaciones, no te las vas a llevar tú, porque Dios va a entregarte a Sísara, pero por medio de otra mujer, que no era ella, sino que era Yael. Entonces, este relato que nosotros leímos al principio es el desenlace de la historia. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que Yael aparece solo mencionada en esta ocasión, y luego en el cántico que hace Débora de la victoria que ellos tuvieron, pero no volvemos a saber de Yael. Pero ¿qué podemos aprender de ella y por qué yo la escogí en esta ocasión para poder reflexionar juntos en este momento? Yael siempre es como la mujer que tenemos, casi mencionamos muy poquito, y es quien normalmente no se resalta en la historia. Yo te decía, quizás es mucho más conocida Débora por sobre Yael, porque Débora es mucho más, o aparentemente es como que tiene mucho más liderazgo y tiene más renombre, o es más mencionada en estos dos capítulos, en el 4 y el 5 de Jueces. Pero ¿por qué Yael es importante y qué tiene Yael para enseñarnos en esta ocasión? Bueno, yo quise nuevamente mencionar a Yael, o nuevamente repito, quise hablar de ella y que podamos meditar en ella, porque aun cuando se nos menciona que ella lo que hizo fue matar al hombre, al enemigo de Israel, Dios la usó a ella, quizás la menos probable. Normalmente vemos en el periodo de Israel que siempre el victorioso, o el que tenía el nombre, o quien iba por delante de una batalla o de una guerra, y a quien se llevaba los aplausos, era un varón. Y de esa forma conocemos a los líderes de guerra de Israel, y son prácticamente puros hombres. Cuando se nos mencionan mujeres, tendemos a ver otro tipo de historias, otro tipo de relatos. Pero una mujer que le permita dar la victoria al pueblo de Israel es muy poco probable, y son muy pocas las que se mencionan. Pero, ¿qué nos permite poder aprender este pasaje o parte de esta historia? En realidad es que Dios utiliza los medios y a las personas que Él quiere. Quizás no siempre eso va a ser lo más próximo, o quizás a lo que nosotros estamos acostumbrados. De acuerdo a la cultura y de acuerdo a lo que nosotros conocemos como parte de la tradición hebrea o judía, podemos ver que el hombre es el que tiene una preponderancia, tiene un rol mucho mayor en todo lo que es, al menos en temas de guerra.
Pero en esta ocasión Dios le permitió esta honra y este nombre a una mujer. Es decir, también a quien Dios le permitió que tenga una victoria y que producto de esto el pueblo se infunda de ánimo y vuelva a acercarse a Él, y fue una mujer. Por eso te decía que Dios actúa de formas totalmente que nosotros no podemos imaginar. Y nuestro error es que a veces tendemos como a encuadrar o a encasillar a Dios de una forma y creemos que Él va a accionar o Él va a hacer las cosas a la manera en que estamos acostumbrados. Pero no necesariamente siempre es así. Como podemos ver en esta ocasión, Dios usó a dos mujeres. Una que ya estaba liderando y la otra fue quien concretó y quien en cierta forma acabó con el enemigo de Israel. Y fue una mujer. En cierta forma, Dios dio la victoria por medio de dos mujeres, en un aspecto, en un área que no es la que normalmente estamos acostumbrados. Ahora, si nosotros vemos el relato bíblico, no fue que Yael se fue con la espada y mató a muchas personas. Ella usó los medios que ella tenía. Ella estaba en una tienda como toda mujer de ese tiempo y el enemigo llegó a ella y ella lo atendió, pero aprovechó la ocasión para matarlo y así dar la victoria al pueblo de Israel. ¿Qué más podemos aprender de ella? Es que ella utilizó lo que yo decía recién. Ella tuvo la oportunidad y lo pudo concretar. En muchas ocasiones nosotros decimos, es que vamos a esperar que Dios haga las cosas y nos quedamos tranquilitos como esperando que algo caiga del cielo. Hace muy poquito podía leer acerca de esto y que nos hablaba de que tendemos a veces a encasillarnos tanto en el hecho de que esperamos en Dios y es como que nos quedamos así, sentaditos sin hacer nada y como que las cosas, Dios va a hacer todo y no necesariamente es así. Tenemos que accionar, tenemos que hacer algo. Sí, es cierto, Dios hace una parte y a veces hace más del 50%, pero nosotros también tenemos que hacer una partecita. Y con eso no estoy diciendo que le estamos ayudando. No, solo estoy diciendo que nosotros debemos también dar el paso y Dios se encarga del resultado. En esta ocasión podemos ver que claramente ella vio la oportunidad y lo concretó, y esto produjo que el pueblo se levantara nuevamente y pudieran nuevamente recordar que el Dios de sus padres, de las historias que ellos habían escuchado por años y años, seguía siendo el mismo Dios. Y ellos pudieron nuevamente, aunque sea por un periodo, volverse al Dios verdadero. ¿Qué más aprendemos de Yael? Es que no podemos encasillar a Dios. Yo no sé quizás cómo es tu forma de ver a Dios, o cómo tú ves a Dios, o cómo tú piensas que Dios actúa. Y a mí me pasa también. Uno tiende como a acostumbrarse a una manera de Dios, pero si nosotros hacemos eso, entonces nos inventamos un Dios que no es Dios. Porque a lo largo de toda la Biblia vemos un Dios que actúa de manera increíble y a veces de maneras extraordinarias y sobrenaturales. Y Dios, si algo tiene, es que no es monótono, que no hace y que no repite las mismas cosas ni el mismo obrar. Su poder es el mismo, pero Él no obra siempre de la misma manera. Lo que sí podemos saber es que Él es fiel, que no nos abandona, que si Él prometió algo lo va a cumplir de acuerdo a su perfecta y a su voluntad y como Él desee, pero la forma en que Él actúe o que Él concrete algo, eso debemos dejárselo a Él, de que debemos confiar en que Él no se ha ido, que Él sigue estando con nosotros. Eso es algo que debemos estar seguros. Así que esta es nuestra clase del día de hoy. Esto podemos aprender de Yael. No te olvides de ella.
A mí me encantan los personajes, quizás son menos mencionados porque de estas historias podemos aprender grandes enseñanzas, así que esta es nuestra clase del día de hoy. Espero que hayas podido reflexionar junto conmigo de la misma manera y ya nos vemos el próximo domingo para una nueva clase de Escuela Bíblica. Que Dios te bendiga. Chao, chao.